Hola, soy Elena. Mi propio hijo, el único que tuve, bloqueó todas mis tarjetas de crédito y me dijo, con una frialdad que todavía me hiela los huesos, que de ahora en adelante tendría que rogarle por cada centavo que quisiera gastar. Fue el momento exacto en que dejé de ser su madre para convertirme en su prisionera. ¿Alguna vez te has sentido invisible en tu propia vida, como si tu voz y tu existencia se hubieran desvanecido sin que nadie se diera cuenta? Antes de contarte el momento exacto en que mi tarjeta fue rechazada en aquella librería, frente a un montón de extraños, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucedió cuando mi hijo me miró a los ojos y pronunció esas palabras que lo cambiaron todo para siempre. Todo comenzó de una manera tan sutil que casi no me di cuenta. Tras la muerte de mi esposo, el amor de mi vida y mi socio en todo, el mundo se me vino encima. La empresa que construimos juntos, la casa en Coral Gables llena de sus recuerdos, las finanzas. Era demasiado. Ricardo, mi hijo, se ofreció a ayudar. Mamá, déjame encargarme de todo, solo quiero que descanses, me dijo con una ternura que, ahora lo sé, era el disfraz perfecto para su codicia. Le di un poder notarial, un simple papel que, sin yo saberlo, se convirtió en las cadenas que me atarían. Poco después, él y su esposa, Valeria, se mudaron a mi casa. La excusa era cuidarme, pero la realidad era que venían a colonizar mi vida, a ocupar mi espacio, hasta hacerme sentir como una extraña en el hogar que yo misma había creado. Nuestra casa siempre fue un refugio de elegancia y calidez, un lugar donde cada objeto contaba la historia de un viaje, de un aniversario, de una vida compartida. Las paredes de caoba del despacho, los jardines que mi esposo y yo diseñamos juntos, el piano de cola en el salón donde solíamos escuchar a nuestra nieta Sofía tocar. Pero desde que Ricardo y Valeria llegaron, el aire se volvió pesado. Sus voces resonaban con una autoridad que no les correspondía. Sus amigos llenaban los salones con risas huecas en fiestas a las que yo no era más que una espectadora silenciosa. Empezaron a redecorar, reemplazando mis recuerdos por objetos modernos y fríos que no significaban nada. Cada cambio era una pequeña muerte, un borrón sobre el lienzo de mi pasado, y yo no tenía fuerzas para oponerme. El Mercedes-Benz que mi esposo cuidaba con tanto esmero, ese sedán plateado que era su orgullo, ahora era el auto de diario de Ricardo. Lo veía salir cada mañana, ajustándose el traje caro, con el aire de un rey que ha heredado un trono que no le pertenece. Valeria, por su parte, desfilaba con relojes de lujo y carteras de diseñador que yo sabía perfectamente que no podían permitirse con sus propios salarios. Mi dinero, el fruto del trabajo de toda una vida, se estaba escurriendo entre sus dedos en cenas extravagantes y escapadas de fin de semana, mientras a mí me asignaban una mesada miserable, como si fuera una niña a la que hay que controlar. Me decían que era para simplificar mis finanzas, para que no tuviera que preocuparme por nada. La ironía era tan cruel que a veces me dejaba sin aliento. En medio de esta opresión silenciosa, mi única luz era Sofía, mi nieta. A sus 16 años tenía la sensibilidad y la dulzura que sus padres parecían haber perdido por completo. Verla era como respirar aire fresco después de haber estado encerrada en una habitación sin ventanas. Sin embargo, Ricardo y Valeria limitaban nuestro tiempo juntas. Siempre había una excusa. Sofía tiene que estudiar, está muy ocupada con sus clases de tenis. No la distraigas, abuela. Sabía que lo hacían a propósito, que aislarme era parte de su estrategia para mantenerme débil y dependiente. Pero en los pocos momentos que lográbamos robar, sus abrazos y sus conversaciones me recordaban que todavía había una razón para luchar, aunque en ese entonces no sabía cómo hacerlo. Se acercaba el cumpleaños número 17 de Sofía, y yo quería darle algo verdaderamente especial, algo que viniera del corazón y no de una cuenta bancaria. Recordé que una vez me había hablado de un libro de su infancia, una colección de cuentos de hadas que había perdido en una mudanza y que extrañaba profundamente. Pasé semanas buscando en línea hasta que encontré una primera edición, un ejemplar hermoso con ilustraciones originales, en una pequeña librería de antigüedades en el centro de Miami. La idea de ver su cara de sorpresa al recibirlo se convirtió en mi pequeña misión secreta,
un acto de rebeldía silenciosa. Sentí una chispa de la antigua Elena, la mujer que siempre encontraba lo que buscaba. Conseguir salir de casa para ir a la librería fue una negociación en sí misma. ¿A dónde vas, mamá? ¿Necesitas algo? Yo te lo puedo pedir por internet, me dijo Valeria con esa sonrisa condescendiente que tanto detestaba. Le mentí. Le dije que iba a tomar un café con una vieja amiga, una mentira que me supo a una pequeña victoria. Ricardo me dio algo de efectivo, pero insistió en que llevara la tarjeta de crédito por si acaso. Úsala, mamá, para eso está, dijo, y por un instante estúpido, una parte de mí quiso creer que tal vez estaba exagerando, que tal vez todavía había algo de mi hijo en ese hombre. Con ese falso sentimiento de normalidad, salí de mi propia casa sintiéndome como una adolescente que se escapa. La librería era un paraíso. El olor a papel viejo y a cuero me transportó a otros tiempos, a una vida donde yo tenía el control, donde mis decisiones importaban. Encontré el libro en una vitrina de cristal, exactamente como lo había visto en las fotos. Era perfecto. Lo sostuve en mis manos, imaginando la alegría de Sofía, y por un momento me sentí inmensamente feliz. Me acerqué al mostrador con una sonrisa, sintiendo que ese pequeño gesto de amor era un ancla en medio de la tormenta. Le entregué mi tarjeta de crédito al joven dependiente, un muchacho amable con gafas. Lo vi pasarla por la máquina una vez y luego otra. Su sonrisa se desvaneció un poco. Lo siento, señora, pero la tarjeta ha sido rechazada, dijo en voz baja, como si temiera avergonzarme. Sentí como la sangre se me subía a la cara. Eso es imposible, le respondí, tratando de mantener la compostura. Por favor, inténtelo de nuevo, debe de ser un error del sistema. El muchacho asintió y lo intentó una vez más, pero el resultado fue el mismo. Fondos insuficientes, apareció en la pequeña pantalla. La humillación fue instantánea y abrumadora. La gente en la fila detrás de mí comenzó a impacientarse. Tuve que dejar el libro sobre el mostrador, ese regalo perfecto para mi nieta, y salir de la tienda con las manos vacías y el corazón hecho pedazos. Mientras caminaba de regreso al auto, una frialdad terrible se apoderó de mí. No era un error del sistema, era un mensaje, y yo sabía perfectamente quién lo enviaba. El viaje de regreso a casa fue un tormento silencioso. Cada semáforo en rojo se sentía como una pausa para que la humillación se asentara más profundamente en mis huesos. El sol de Miami, que siempre me había parecido tan lleno de vida, ahora se sentía agresivo, iluminando mi fracaso. Apreté el volante del auto con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. No lloré. Las lágrimas se sentían como un lujo que no podía permitirme, una debilidad que mi hijo y su esposa usarían en mi contra. En su lugar, un frío glacial se instaló en mi pecho, una certeza helada que lo congelaba todo. No había sido un error. Había sido una declaración de guerra, una demostración de poder tan cruel como calculada. Y yo había caminado directamente hacia la trampa, ingenua y confiada, creyendo que un gesto de amor para mi nieta podría existir fuera de su control. Esa noche los encontré en el salón, el que alguna vez fue mi refugio de paz y ahora parecía el escenario de su triunfo. Ricardo leía unos informes en su tableta, con las piernas cruzadas con esa arrogancia que había adoptado últimamente, mientras Valeria sorbía una copa de vino, revisando algo en su teléfono. El aire estaba cargado de una normalidad falsa y opresiva. Esperé a que ambos me miraran, reuniendo la poca dignidad que me quedaba. No levanté la voz, no quería darles la satisfacción de verme alterada. Mi tono fue tranquilo, casi clínico, como si estuviera preguntando por el clima. Ricardo, dije, y su nombre sonó extraño en mis propios labios. Hubo un problema con mi tarjeta de crédito hoy. No pude comprar el regalo de Sofía. Él no levantó la vista de inmediato, dejando que mis palabras flotaran en el aire por un momento, saboreando su poder. Finalmente dejó la tableta a un lado y me miró, pero no había ni una pizca de mi hijo en esos ojos. Eran los ojos de un extraño, de un carcelero. Su voz, cuando habló, fue monótona, desprovista de cualquier emoción, como si estuviera dictando los términos de una rendición.
He bloqueado todas tus tarjetas, dijo, y cada palabra fue un golpe físico. De ahora en adelante tendrás que rogarme por cada centavo que quieras gastar. ¿Entendido? El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier grito. Miré a Valeria, esperando una reacción, una pizca de humanidad. Lo que encontré fue una pequeña sonrisa de satisfacción, una curva casi imperceptible en sus labios que lo decía todo. Se deleitaba con mi humillación. En ese instante entendí que no era solo prisionera de mi hijo, era prisionera de ambos. No hubo gritos, no hubo una escena dramática. Simplemente asentí, como si hubiera recibido una orden de un superior. Me di la vuelta y caminé lentamente hacia mi habitación, sintiendo sus miradas clavadas en mi espalda. Cada paso era pesado, como si arrastrara cadenas invisibles. Cerré la puerta de mi cuarto y me apoyé en ella, y fue entonces cuando el aire se escapó de mis pulmones en un jadeo silencioso. Mi propia casa se había convertido en una jaula dorada, y el guardián era el niño al que le había dado la vida. La magnitud de la traición era tan vasta que no podía abarcarla. No era solo el dinero, era mi identidad, mi autonomía, el respeto que me había ganado durante 75 años de vida, todo borrado con una sola frase pronunciada con una frialdad escalofriante. A la mañana siguiente, la nueva realidad se materializó de la forma más degradante posible. Necesitaba reponer mi medicamento para la presión arterial, algo tan rutinario que nunca le había dedicado un segundo pensamiento. Tuve que salir de mi habitación y encontrar a Valeria en la cocina, interrumpiendo su llamada telefónica sobre la planificación de una cena benéfica. Me miró con impaciencia. «¿Qué necesitas, Elena?», le expliqué, sintiendo cómo el calor subía a mis mejillas. «Necesito dinero para la farmacia». Ella suspiró, como si le estuviera pidiendo un favor enorme. Abrió su cartera de diseñador, una que seguramente había comprado con mi dinero, y sacó un arrugado billete de $20. Me lo tendió, manteniéndolo entre sus dedos por un segundo más de lo necesario. «Asegúrate de traer el cambio», dijo, antes de volver a su llamada. Más tarde ese día, Sofía entró en mi habitación. Su presencia era el único bálsamo en esa casa envenenada. «Abuela, ¿estás bien? Pareces triste», me dijo, sentándose a mi lado en la cama. Sus ojos, tan parecidos a los de su abuelo, me miraban con genuina preocupación. Quise contarle todo, desahogar mi dolor y mi rabia, pero ¿cómo podía ponerla en medio de algo tan horrible? ¿Cómo podía destruir la imagen que tenía de su padre? Así que sonreí, una sonrisa que se sintió como una máscara de papel. «Solo estoy un poco cansada, mi amor». Ella me abrazó fuerte. «Te quiero mucho, abuela». Ese abrazo me dio una fuerza que no sabía que tenía. No era solo por mí que tenía que luchar. Era por ella, por el futuro que merecía, un futuro libre de la codicia que había consumido a sus padres. El fin de semana, Ricardo y Valeria organizaron otra de sus fiestas. La música resonaba por toda la casa, y el sonido de risas falsas y copas chocando me llegaba hasta mi habitación, donde me había encerrado. Me asomé por la ventana y vi a los invitados llegar. Vi el Mercedes de mi difunto esposo, ahora conducido por el valet parking para los amigos de mi hijo. Lo vi a él, a Ricardo, de pie en la entrada, recibiendo a la gente con el aire de un señor feudal, el dueño y señor de todo lo que veía. Valeria, a su lado, resplandecía con joyas que yo reconocía como mías. Me sentí como un fantasma en mi propia vida, observando desde las sombras cómo unos extraños profanaban mis recuerdos y se bebían el legado que mi esposo y yo habíamos construido con tanto esfuerzo. La opresión no era solo financiera, era psicológica. Valeria comenzó a reorganizar la casa, un eufemismo para borrar mi existencia. Un día, entré en mi armario y descubrí que había donado la mitad de mi ropa, alegando que era anticuada y que necesitaba hacer espacio. Entre las prendas desaparecidas estaba el vestido que usé en mi 50º aniversario de bodas. Un tesoro personal que no tenía valor monetario, pero que para mí lo era todo. Cuando la confronté, con lágrimas en los ojos, ella simplemente se encogió de hombros. «Elena, era solo un vestido viejo. Tienes que aprender a dejar ir el pasado».
Su crueldad era tan casual, tan deliberada. Cada día era un nuevo recordatorio de que yo no era más que un estorbo, un mueble viejo que esperaban que se rompiera pronto. Una tarde, Ricardo entró en mi habitación con una pila de documentos y un bolígrafo. «Mamá, necesito que firmes esto», dijo, extendiéndome los papeles con un aire de normalidad. «Es solo una reestructuración de algunas inversiones para optimizar los impuestos. Papeleo de rutina». Miré las páginas llenas de cláusulas y jerga financiera que ya no entendía. Sentí un nudo en el estómago. Sabía, con una certeza visceral, que no era una simple rutina. Era él consolidando su control, moviendo las piezas de mi patrimonio como si fueran suyas, probablemente hacia cuentas y empresas de las que yo nunca sabría nada. El poder notarial que le había firmado en un momento de vulnerabilidad, ahora era el arma que usaba para despojarme de todo. Me sentí completamente atrapada. Mi firma era una mera formalidad para legitimar su robo. Pero fue en la soledad de esas noches interminables, cuando algo comenzó a cambiar dentro de mí. El dolor y la humillación eran tan intensos que, en lugar de romperme, empezaron a forjar algo nuevo en mi interior. Recordé las palabras de mi esposo. «Elena, tú eres el verdadero cerebro detrás de todo esto. Yo soy la cara, pero tú eres la estratega». Él siempre había visto mi fuerza, incluso cuando yo misma la dudaba. Recordé las noches en vela que pasamos diseñando el plan de negocios, las batallas que libramos juntos para levantar nuestra empresa desde cero. La mujer que había hecho todo eso no podía simplemente desvanecerse. No podía permitir que la codicia de mi hijo borrara el trabajo de toda una vida. La tristeza comenzó a dar paso a una ira fría y silenciosa, una ira que exigía acción. Esa noche, después de que la casa finalmente quedó en silencio, me levanté y caminé con un propósito que no había sentido en meses. Fui directamente al despacho, el único lugar de la casa que Ricardo y Valeria apenas usaban, considerándolo una reliquia del pasado. El olor a caoba y a libros viejos me envolvió como un abrazo familiar. Todo estaba como lo habíamos dejado mi esposo y yo, los libros de contabilidad en las estanterías, los premios en la pared. Me senté en el gran sillón de cuero detrás del escritorio, el lugar desde donde había dirigido las finanzas de nuestra empresa durante 40 años. Mis dedos rozaron la superficie de madera pulida. Encima del escritorio, en un marco de plata, estaba mi foto favorita. Mi esposo y yo el día que firmamos los papeles de la fundación de la empresa. Lo miré a los ojos en la fotografía y supe lo que tenía que hacer. El juego había cambiado. Ya no era su prisionera. Ahora, yo sería la cazadora. Aquella noche, sentada en el despacho de mi esposo, no lloré. La tristeza se había transformado en una energía fría y afilada, como una aguja de hielo en mi corazón. Ya no era la viuda desamparada que Ricardo y Valeria veían, sino la mujer que había balanceado las cuentas de nuestra empresa durante 4 décadas. Recordé una frase que mi esposo solía decirme con una sonrisa de admiración. Olvidaron que fui yo quien construyó el mundo en el que viven tan cómodamente. Esa frase se convirtió en mi mantra, en mi declaración de guerra silenciosa. Mi primer movimiento no sería confrontarlos, sino entender la magnitud del daño. Necesitaba datos, pruebas, municiones, y sabía exactamente dónde empezar a buscar. El despacho, que ellos consideraban un mausoleo de antigüedades, era en realidad mi arsenal. Comencé a trabajar en las madrugadas, cuando el silencio de la casa era absoluto, y el único sonido era el zumbido del aire acondicionado. Me movía como una ladrona en mi propio hogar. Desempolvé los viejos libros de contabilidad, los archivos de inversiones y los documentos corporativos que Ricardo había ignorado por considerarlos obsoletos. Mis manos, que habían temblado de humillación en la librería, ahora se movían con la seguridad de la costumbre sobre las columnas de números y los balances. Al principio fue difícil. Mi mente se sentía oxidada, adormecida por el duelo y la inactividad. Pero poco a poco, los viejos instintos regresaron. Empecé a ver patrones, a conectar puntos, a notar discrepancias que a un ojo menos entrenado le pasarían desapercibidas. Era como volver a montar en una bicicleta que no habías tocado en años. El equilibrio regresa, la memoria muscular se activa.
Cada noche, después de asegurarme de que estaban profundamente dormidos, me escabullía al despacho y encendía la pequeña lámpara de escritorio. La casa de Coral Gables, que durante el día era mi prisión, por la noche se convertía en mi cuartel general. Descubrí pequeñas transferencias de dinero, gastos corporativos en restaurantes de lujo y boutiques que no tenían ninguna justificación comercial. Eran como migajas de pan que, al seguirlas, revelaban un camino de despilfarro y malversación sistemática. Ricardo no era un genio financiero, era un ladrón torpe y arrogante, tan seguro de mi pasividad que ni siquiera se molestaba en ocultar bien sus huellas. Su arrogancia sería su perdición. Y yo estaba allí, en silencio, recogiendo cada prueba, cada factura, cada extracto bancario que lo incriminaba. Una mañana, el peligro se materializó. Estaba tan concentrada revisando unos documentos que no escuché los pasos de Valeria en el pasillo. La puerta del despacho se abrió de repente y mi corazón dio un vuelco. Por puro instinto, logré deslizar los papeles comprometedores debajo de un gran libro de arte que siempre estaba sobre el escritorio, justo un segundo antes de que ella asomara la cabeza. —¿Elena? ¿Qué haces aquí tan temprano? —preguntó, con una mezcla de sorpresa y sospecha en la voz. Mantuve la calma, aunque sentía la adrenalina corriendo por mis venas. —No podía dormir —respondí, con la voz más serena que pude fingir. Vine a buscar un libro para leer. Me miró fijamente por un momento, sus ojos escudriñando la habitación. Finalmente pareció aceptar mi explicación y se fue a preparar su café. Ese susto me enseñó que debía ser aún más cuidadosa. El juego era más peligroso de lo que pensaba. La mini reversión, la pieza clave que necesitaba, llegó de la forma más inesperada. Una tarde, mientras estaba en el jardín podando las rosas, una de las pocas actividades que me permitían sin supervisión, escuché la voz de Ricardo. Estaba en la terraza, hablando por teléfono, y el viento traía fragmentos de su conversación. Al principio no le presté atención, pero luego una palabra captó mi interés. Inversión. Me acerqué sigilosamente, escondiéndome detrás de un gran arbusto de bugambillas. Sí, es arriesgado, pero el retorno es enorme, le decía a alguien al otro lado de la línea. No te preocupes, mi madre ni se entera. Ella firmó el poder, tengo control total. Acabo de mover una suma considerable a ese fondo de alto riesgo en las Caimán. Para cuando alguien se dé cuenta, ya habremos duplicado el capital. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No solo estaba robando, estaba apostando el futuro de la empresa, el legado de su padre, en un esquema financiero opaco y peligroso. Esa frase lo cambió todo. Ya no se trataba de gastos extravagantes o de un estilo de vida de lujo. Se trataba de un acto que podía llevar a la empresa a la quiebra. La frialdad con la que hablaba de mí, como si yo fuera un obstáculo senil y no la mujer que le dio la vida, apagó la última chispa de afecto que pudiera quedar en mi corazón. La ira que sentí fue tan pura y tan intensa que me dio una claridad absoluta. Regresé al despacho esa misma noche, pero ya no buscaba pequeñas transferencias. Buscaba el rastro de esa gran suma, de ese fondo en las Islas Caimán. Y lo encontré, un correo electrónico apenas disimulado, una confirmación de transferencia que Ricardo había olvidado borrar de la papelera. Tenía la prueba, la pistola humeante. Sabía que no podía enfrentarlo sola. Necesitaba un aliado, alguien que entendiera la ley y que tuviera la lealtad intacta. El nombre de Alberto Morales, el abogado de la familia y el mejor amigo de mi difunto esposo, vino a mi mente. No lo había visto desde el funeral. Ricardo se había encargado de alejar a todos los viejos amigos, diciendo que necesitaba asesores más modernos. Me pregunté si Alberto seguiría siendo leal a la memoria de mi esposo, o si el tiempo y la influencia de Ricardo lo habrían cambiado. Era un riesgo que tenía que correr. Encontrar su número en una vieja agenda de cuero fue como desenterrar un tesoro. Marcar esos dígitos requirió todo el valor que pude reunir. Al día siguiente aproveché una de las raras ocasiones en que me quedé sola en casa. Valeria tenía una cita en un spa y Ricardo estaba en una reunión de almuerzo. Con el corazón latiéndome en la garganta, hice la llamada desde el teléfono fijo del despacho, un teléfono que ellos nunca usaban.
Cuando Alberto contestó, su voz sonaba exactamente igual, cálida y profesional. «Elena, qué alegría escucharte. ¿Cómo has estado?» Luché por mantener mi voz firme. «Alberto, necesito verte. Es urgente y es confidencial. No puede ser en mi casa». Hubo una pausa en la línea y por un segundo temí que me rechazara. Pero luego dijo, con un tono que de repente se había vuelto serio y protector: «Por supuesto, Elena. Dime dónde y cuándo. Estaré allí». Sentí una oleada de alivio tan grande que casi me doblo. No estaba sola. La conversación con Sofía esa tarde reforzó mi determinación. Ella me encontró en el despacho mirando la vieja foto de su abuelo y mía. «Abuela, te ves diferente últimamente», me dijo, con su habitual perspicacia. No triste, sino concentrada, como cuando me ayudas con mis tareas de matemáticas. Le sonreí, una sonrisa genuina por primera vez en mucho tiempo. «Estoy resolviendo un problema muy complicado, mi amor». Ella me abrazó y me dijo, «Sé que lo resolverás. Eres la persona más inteligente que conozco». Sus palabras fueron el combustible que necesitaba. No estaba luchando solo por mi dinero o mi dignidad. Estaba luchando por ella, para asegurarme de que el legado de trabajo honesto y valores que su abuelo y yo construimos no fuera destruido y reemplazado por la codicia y el engaño. Mi encuentro con Alberto Morales estaba fijado para la mañana siguiente en una pequeña cafetería en Coconut Grove. Esa noche apenas dormí, no por miedo sino por anticipación. Recopilé todos los documentos que había encontrado: los extractos bancarios, las facturas, la copia impresa del correo electrónico sobre la inversión en las Caimán. Los puse en un viejo maletín de mi esposo, el mismo que él solía llevar a las reuniones importantes. Sentí su presencia a mi lado, dándome fuerzas. Cuando salí de la casa al día siguiente, con la excusa de una cita médica, Ricardo ni siquiera levantó la vista de su periódico. Valeria me lanzó una mirada de advertencia para que no gastara de más. No sabían que no iba a una cita médica. Iba a mi primera reunión de estrategia. Iba a empezar a recuperar mi vida. El tablero de ajedrez estaba listo, y yo estaba a punto de hacer mi primer movimiento. La cafetería en Coconut Grove era un pequeño oasis de normalidad. El aroma a café recién molido y el murmullo de las conversaciones me anclaron en una realidad que casi había olvidado que existía. Alberto Morales no había cambiado nada. Su mirada seguía siendo tan honesta y directa como la recordaba. Le entregué el maletín con los documentos que había recopilado, y mientras él los revisaba, con el ceño frunciéndose cada vez más, yo le conté todo: la humillación en la librería, las palabras de Ricardo, la crueldad de Valeria. No me interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé, cerró la carpeta con un gesto decidido y me miró a los ojos. «Elena», dijo con una voz cargada de una indignación que reflejaba la mía, «esto no es solo inmoral, es ilegal. Lo que tu hijo ha hecho se llama abuso de confianza y malversación. Y vamos a detenerlo». Por primera vez en meses, sentí que una pesada carga se levantaba de mis hombros. Ya no estaba sola en esta batalla. Alberto se inclinó sobre la mesa, bajando la voz. «Revisé los estatutos de la empresa esta mañana, después de tu llamada. Recordaba algo, pero quería estar seguro». Hizo una pausa y vi un brillo de estratega en sus ojos, el mismo que solía ver en mi esposo antes de una negociación importante. «Cuando tú y tu esposo fundaron la compañía, incluyeron una cláusula muy especial, una que redactaste tú misma. ¿Recuerdas? La cláusula de cofundador». De repente, un recuerdo lejano, borroso por el tiempo y el dolor, comenzó a tomar forma en mi mente. Una noche, trabajando hasta tarde en el despacho, discutiendo sobre cómo proteger nuestro legado de cualquier amenaza futura, incluso de la familia. «Esa cláusula», continuó Alberto, «te otorga, como cofundadora sobreviviente, un poder de veto absoluto sobre cualquier decisión que ponga en riesgo el patrimonio de la compañía. Y más importante aún, te da la autoridad para disolver la junta directiva y asumir el control total si puedes probar una mala gestión flagrante». El aire salió de mis pulmones. El arma. El arma siempre había estado allí, en mis manos, y lo había olvidado.
El plan que trazamos fue simple en su concepción, pero requería de mí una actuación impecable. La carnada sería mi propio testamento. La idea de asegurar su herencia, de poner en papel lo que ellos ya consideraban suyo, era demasiado tentadora como para que la rechazaran. Les dirás que quieres organizar una reunión familiar formal para discutir tus últimas voluntades, explicó Alberto. Insistirás en que yo esté presente para que todo sea legal y oficial. Llegarán esperando una coronación, Elena. En lugar de eso, asistirán a su propia ejecución. La frialdad de sus palabras no me asustó. Al contrario, me fortaleció. Me dio un guión, un papel que desempeñar. La viuda frágil y confundida que quiere dejar todo en orden antes de irse. Era un papel que había estado interpretando sin saberlo durante meses. Ahora lo haría con un propósito. Volver a casa ese día fue como entrar en territorio enemigo con un mapa secreto. Cada rincón de la casa, cada objeto que Valeria había movido, cada mirada condescendiente de Ricardo, ya no me hería. Ahora lo veía todo con una claridad analítica. Eran los movimientos de un oponente arrogante y confiado, ciego a la amenaza que se cernía sobre él. Cuando entré, Valeria estaba en el salón, hablando por teléfono sobre la organización de una gala benéfica. Me lanzó una mirada rápida y volvió a su conversación. Sí, claro, la mesa principal está reservada para nosotros. Ricardo es el patrocinador principal este año. La ironía era tan espesa que casi podía saborearla. Estaba patrocinando su estatus social con el dinero que le robaba a su propia madre, mientras yo tenía que pedirle $20 para mis medicinas. Apreté el maletín vacío contra mi pecho y subí a mi habitación. Mi compostura era una máscara de acero. Esa noche, durante la cena, lancé el anzuelo. Con una voz que logré hacer sonar temblorosa y cansada, interrumpí su conversación sobre la renovación de la casa de la playa. Ricardo, Valeria, he estado pensando. Creo que es hora de que ponga mis asuntos en orden. Ambos dejaron sus cubiertos y me prestaron una atención que no había recibido en años. Sus ojos brillaban con una codicia apenas disimulada. Quiero organizar una reunión para discutir mi testamento. Me gustaría que Alberto Morales estuviera presente, para que todo quede claro y legalmente sellado. Ricardo y Valeria intercambiaron una mirada rápida, una comunicación silenciosa de triunfo. Por supuesto, mamá, dijo Ricardo con una falsa solemnidad que me revolvió el estómago. Es una decisión muy sabia, lo que tú quieras, haremos los arreglos de inmediato. Cayeron en la trampa, completamente. Al día siguiente, mientras esperaba que se confirmara la fecha de la reunión, Sofía vino a verme. Me encontró en el jardín cuidando las rosas de mi esposo. Abuela, papá me dijo que vas a hablar de tu testamento, dijo, con una sombra de preocupación en su joven rostro. ¿Estás bien? Me senté con ella en el banco de piedra y tomé sus manos. No podía decirle la verdad, no todavía, pero quería darle una certeza, algo a lo que aferrarse. Estoy perfectamente bien, mi amor. Solo estoy asegurándome de que el futuro esté protegido, especialmente el tuyo. Saqué de mi bolsillo un pequeño guardapelo de plata, uno que mi esposo me había regalado en nuestro primer aniversario. Se lo puse alrededor del cuello. Esto fue de tu abuelo. Él querría que lo tuvieras. Recuerda siempre que el verdadero valor no está en lo que se puede comprar, sino en lo que se construye con amor y honestidad. Me abrazó, y en ese abrazo sentí la razón por la que estaba haciendo todo esto. No era venganza. Era justicia. La noche antes de la reunión el silencio en la casa era denso, expectante. No podía dormir, pero no sentía nervios, sino una calma extraña, una concentración absoluta. Fui al despacho por última vez como una intrusa. Me senté en el gran sillón de cuero y miré la foto de mi esposo y mía. Su sonrisa en la foto parecía decirme, sabía que lo harías. Encendí la pequeña lámpara y extendí sobre la mesa de caoba los documentos que Alberto me había devuelto, ahora organizados en carpetas impecables. Cada papel era un clavo en el ataúd de la arrogancia de mi hijo. La confirmación de la transferencia a las Islas Caimán, los extractos de las tarjetas de crédito corporativas, y encima de todo, una copia limpia del acta constitutiva de la empresa,
con la cláusula de cofundador resaltada en amarillo. Mis manos no temblaban. Estaba lista. La mañana de la reunión llegó con un sol brillante y un cielo sin nubes. Una ironía perfecta para el día de la tormenta que estaba a punto de desatar. Observé desde la ventana de mi habitación cómo Ricardo salía a supervisar el lavado de su Mercedes, el que había sido de su padre. Se pavoneaba alrededor del auto, admirando su propio reflejo en la pintura pulida, el perfecto retrato de un hombre que se creía el rey de un imperio que no había construido. Valeria bajó a desayunar con un vestido nuevo y un aire de celebración contenida. Hablaban en susurros emocionados, creyendo que yo no los escuchaba, planeando un viaje a Europa tan pronto como las cosas se asienten. Yo, por mi parte, me vestí con un traje sencillo pero elegante, el mismo que usaba para las reuniones importantes de la junta directiva. No era la viuda Elena. Hoy era la señora Elena, cofundadora y presidenta. A las 10 en punto sonó el timbre. Era Alberto. Lo vi entrar, sereno y profesional, con su maletín de cuero en la mano. Ricardo y Valeria lo recibieron con una cordialidad forzada, tratándolo como a un empleado cuya única función era ratificar su victoria. «Alberto, qué bueno verte. Pasa, pasa. Mamá nos espera en el despacho», dijo Ricardo, dándole una palmada en la espalda que era a la vez condescendiente y posesiva. Lo condujeron hacia el despacho, hacia el mismo lugar donde mi esposo y yo habíamos forjado nuestro futuro, sin tener la menor idea de que caminaban directamente hacia el final de su reinado. Yo ya estaba allí, esperándolos, sentada a la cabecera de la gran mesa de caoba. Cuando entraron, todos se quedaron en silencio por un momento. El despacho, que durante tanto tiempo había sido un santuario de recuerdos, se había transformado en una sala de tribunal. Yo estaba sentada a la cabecera de la mesa, en la silla que había sido de mi esposo, con los documentos perfectamente alineados frente a mí. Alberto se sentó a mi derecha, colocando su maletín sobre la mesa con un sonido suave y definitivo. Ricardo y Valeria tomaron asiento frente a mí, sus rostros una mezcla de impaciencia y anticipación triunfal. La sonrisa de Valeria era tensa, la de Ricardo, indulgente. Me miró como si estuviera a punto de concederme un último deseo. «Bien, mamá», dijo, rompiendo el silencio. «Estamos todos aquí. ¿Qué es eso tan importante que querías decirnos?» El aire se cargó de electricidad. La partida final estaba a punto de comenzar, y yo tenía todas las piezas en su lugar. Tomé una respiración lenta y profunda, sintiendo el peso de la madera de caoba bajo mis manos. El silencio en el despacho era denso, casi tangible. No respondí a la pregunta de Ricardo de inmediato. En lugar de eso, dejé que mi mirada se posara en él y luego en Valeria, observándolos no como mi familia, sino como se observa a dos extraños cuyas intenciones finalmente han quedado al descubierto. La expresión de suficiencia en el rostro de mi hijo, esa sonrisa indulgente de quien cree tener todo el poder, fue el último combustible que mi resolución necesitaba. El papel de víctima, la máscara de anciana frágil que ellos mismos me habían impuesto, se desprendió de mí en ese instante. Ya no era su prisionera, era su jueza. Y el juicio estaba a punto de comenzar. Antes de hablar del futuro, comencé, mi voz sorprendentemente firme y clara, sin el más mínimo temblor. Necesitamos hacer un balance del presente. Un balance de cómo se ha administrado el legado que tu padre y yo construimos durante 50 años de trabajo incansable. Deslicé la primera carpeta sobre la mesa pulida. Se detuvo justo frente a Valeria. En la etiqueta, escrito con mi caligrafía, se leía «Gastos corporativos». Ella la miró con desdén, como si fuera una molestia trivial. «Mamá, si esto es por algunos gastos», empezó a decir Ricardo, con un tono paternalista que me revolvió las entrañas. Lo interrumpí con un simple gesto de mi mano, un gesto que no había usado en años, pero que él reconoció de inmediato como una orden de silencio. Abrió la boca para protestar, pero la cerró al ver la frialdad en mis ojos. Dentro de esa carpeta no había simples recibos. Había un análisis detallado, mes por mes, de los extractos de las tarjetas de crédito de la empresa. Cenas en restaurantes de lujo que costaban miles de dólares, fines de semana en resorts exclusivos, compras en boutiques de Bal Harbour, todo disfrazado como gastos de representación.
Miré directamente a Valeria, cuya sonrisa finalmente había desaparecido. Me parece curioso, dije, mi voz cortando el silencio, que la empresa necesitara representación en una joyería de lujo en la misma fecha y por el mismo valor del reloj que llevas puesto ahora mismo. ¿Puedes explicarme qué cliente importante estaban entreteniendo allí, Valeria? Su rostro palideció, se llevó una mano a la muñeca instintivamente, como si quisiera ocultar la prueba de su codicia. No dijo nada. El silencio era su confesión. Ricardo intentó intervenir, su tono ahora era defensivo. Mamá, estás exagerando. Son prácticas comerciales normales para mantener nuestro estatus. Ignoré su excusa y deslicé la segunda carpeta hacia él. Esta era más delgada, pero su contenido era infinitamente más devastador. Hablemos de prácticas comerciales, entonces, dije, mi voz bajando un tono, volviéndose más grave. Hablemos de una transferencia de $2 millones a un fondo de inversión de alto riesgo en las Islas Caimán. Una transferencia que hiciste hace 3 semanas, sin mi conocimiento ni autorización. El color desapareció del rostro de Ricardo. Miró el documento, la confirmación de la transferencia que yo había rescatado de su propia basura digital, y luego me miró a mí, sus ojos desorbitados por la incredulidad. ¿Cómo? —me susurró, incapaz de formular la pregunta. —¿Cómo lo sé? —completé por él. Mientras tú me negabas el dinero para comprar un libro para tu propia hija, yo recordé cómo se lee un balance financiero. Recordé cómo rastrear el dinero. Recordé todo lo que tú, convenientemente, olvidaste que yo te enseñé. Mi voz se quebró por un instante, no de debilidad, sino de una ira justa que había mantenido reprimida durante meses. Apostaste el futuro de esta empresa, el trabajo de la vida de tu padre, en un esquema diseñado para enriquecerte rápidamente, poniendo en riesgo el sustento de cientos de empleados y el futuro de tu propia familia. La humillación de aquella tarde en la librería, el recuerdo de tener que dejar ese regalo para Sofía sobre el mostrador, volvió a mí con la fuerza de una ola, pero esta vez no me ahogó, me dio poder. Ricardo se recompuso, o al menos lo intentó. La arrogancia era un hábito difícil de romper. Se enderezó en su silla, su rostro una máscara de desafío. Tengo el poder notarial, espetó, su voz recuperando algo de su antiguo filo. Tú me lo diste. Legalmente tengo la autoridad para tomar estas decisiones. Soy el presidente de la compañía. Tú ya no entiendes cómo funciona el mundo de los negocios, mamá. Hice lo que era mejor para el crecimiento. Fue su último error, su última y fatal subestimación. En ese momento supe que no había vuelta atrás. Cualquier pequeña esperanza que pudiera haber albergado de ver remordimiento en sus ojos se extinguió para siempre. Había justificado su traición como una estrategia de negocios, y al hacerlo, me había dado la última pieza que necesitaba para desmantelar su mundo. Con una calma que contrastaba violentamente con la tormenta que se desataba en la habitación, deslicé el último documento sobre la mesa. No estaba en una carpeta. Era una sola hoja, plastificada, amarillenta por los años. El acta constitutiva original de la empresa. Mis dedos se detuvieron en una cláusula específica. La número 7, sección B, la que habíamos redactado mi esposo y yo una noche, hace 40 años, con una copa de vino y el sueño de construir algo que perdurara. Es cierto, Ricardo, me diste un poder notarial, dije, levantando la vista para encontrarme con sus ojos confundidos. Pero parece que olvidaste un documento mucho más poderoso, uno que firmaste sin leer cuando te nombramos presidente, porque estabas demasiado ansioso por sentarte en la silla de tu padre. Alberto Morales, que había permanecido en silencio hasta ese momento, se aclaró la garganta. Su voz llenó la habitación con una autoridad tranquila y definitiva. La cláusula 7b, redactada por los cofundadores, establece que, en caso de demostrarse una mala gestión que ponga en riesgo existencial el patrimonio de la compañía, el cofundador sobreviviente, en este caso, la señora Elena, tiene la autoridad unilateral e irrevocable para disolver la junta directiva y asumir el control total y absoluto de todas las operaciones, inmediatamente. Cada palabra fue un martillazo,
clavando los clavos en el ataúd de la arrogancia de mi hijo. Ricardo miró el papel, luego a Alberto, y finalmente a mí. La comprensión, la verdadera y horrible comprensión, finalmente amaneció en su rostro. Alberto colocó un último documento sobre la mesa. Era una declaración notariada. Con las pruebas de malversación y abuso de confianza aquí presentes, continuó, su tono ahora formal, Elena está ejerciendo su derecho bajo esa cláusula. A partir de este momento, el poder notarial que le otorgaste queda revocado. Eres destituido de tu cargo como presidente y de tu puesto en la junta directiva. La señora Elena reasume su cargo como presidenta del Consejo de Administración, con efecto inmediato. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, como el aire antes de un terremoto. Valeria se quedó sin aliento, una mano cubriendo su boca, sus ojos fijos en la nada, viendo cómo su mundo de lujo se desmoronaba en tiempo real. Ricardo no gritó, no protestó, simplemente se desinfló. Toda la arrogancia, toda la falsa autoridad, lo abandonó de golpe, dejándolo como un muñeco vacío en su costoso traje. Se encorvó en la silla, su mirada perdida en la superficie pulida de la mesa de caoba, la misma mesa donde su padre le había enseñado a leer sus primeros libros. Vi cómo el imperio que creía haber heredado se convertía en cenizas ante sus propios ojos. El Mercedes-Benz aparcado afuera ya no era suyo, la casa ya no era su feudo. El poder que había empuñado con tanta crueldad se había desvanecido. Lo había perdido todo, no por un golpe de mala suerte, sino por su propia codicia y por haber olvidado quién era la mujer que le había dado la vida. Miré a mi hijo, al hombre en que se había convertido, y por primera vez en mucho tiempo no sentí dolor ni rabia. Sentí una profunda y helada lástima. El juego había terminado. Yo había ganado. Pero al mirar su rostro devastado, comprendí el verdadero costo de esta victoria. La reunión ha terminado, dije, mi voz apenas un susurro, pero resonando con el peso de una sentencia final. Alberto se pondrá en contacto con ustedes para coordinar la mudanza. Tienen una semana. Me levanté de la silla de mi esposo, sintiendo el peso de 75 años en mis hombros, pero también la ligereza de haber recuperado mi nombre, mi vida y mi dignidad. El despacho, mi santuario, era mío otra vez. Y desde sus ventanas el sol de Miami parecía brillar de una manera completamente nueva. La salida de Ricardo y Valeria del despacho fue un acto desprovisto de toda la grandilocuencia que siempre los había caracterizado. No hubo gritos ni portazos, solo un silencio denso y pesado, roto únicamente por el sonido de la silla de Ricardo al ser empujada hacia atrás. Valeria no me miró. Sus ojos estaban fijos en algún punto de la alfombra, como si el patrón persa contuviera la respuesta a cómo su mundo se había derrumbado en menos de una hora. Ricardo, por su parte, me lanzó una última mirada, una mezcla confusa de odio, incredulidad y, por un fugaz instante, algo parecido al pánico de un niño perdido. Luego, salieron. Me quedé sola en el despacho, el aire todavía vibrando con la tensión. No sentí una oleada de triunfo, sino una calma profunda y agotadora. La guerra había terminado. Había recuperado mi territorio, pero el campo de batalla era mi propia familia. Y las cicatrices, sabía, permanecerían para siempre. La semana que les di para mudarse transcurrió en una atmósfera surrealista de silencio y actividad febril. Escuchaba el sonido de cajas siendo arrastradas, el murmullo de conversaciones tensas a través de las paredes. No me buscaron, no intentaron apelar ni disculparse. Su orgullo, o quizás su vergüenza, era un muro infranqueable. El día de su partida los observé desde la ventana del piso de arriba. Una pequeña furgoneta de mudanzas estaba aparcada en la entrada. Vi a Ricardo entregarle las llaves del Mercedes a uno de los empleados de la empresa que había enviado para recogerlo. Lo hizo con un gesto rígido, sin mirar al hombre a los ojos. Valeria salió de la casa por última vez, vestida con una sencillez que no le había visto en años, su rostro una máscara impasible. Se subieron a su propio auto, uno mucho más modesto, y se marcharon sin mirar atrás. La casa de Coral Gables, mi hogar, finalmente respiró aliviada, como si un peso opresivo hubiera sido levantado de sus cimientos.
Mi primer día de regreso en la oficina fue como despertar de un largo sueño. El personal más antiguo me recibió con un respeto y un cariño que me conmovieron profundamente. Mi primera orden ejecutiva fue contactar a nuestros banqueros para revertir la peligrosa inversión en las Islas Caimán. Afortunadamente, actuamos a tiempo y pudimos recuperar la mayor parte del capital antes de que se produjeran pérdidas significativas. Pasé las siguientes semanas auditando cada departamento, deshaciendo las decisiones imprudentes de Ricardo y restaurando los principios de prudencia y trabajo duro que mi esposo y yo habíamos inculcado en la cultura de la empresa. No fue fácil. El daño era más profundo de lo que había imaginado, pero cada problema que resolvía, cada cuenta que balanceaba, era un paso más para recuperar no solo mi empresa, sino a mí misma. La mujer estratega, la cofundadora, había vuelto para quedarse. La conversación más difícil fue con Sofía. La senté en el jardín en el mismo banco donde le había dado el guardapelo de su abuelo. Con la mayor honestidad y el menor dramatismo posible, le expliqué lo que había sucedido. No culpé a su padre, sino a las decisiones que había tomado. Le hablé de la responsabilidad, del respeto y de cómo el dinero puede corromper si no se ancla en valores sólidos. Ella escuchó en silencio, sus ojos llenos de una tristeza madura que me partió el corazón. «Lo sabía, abuela», dijo finalmente en voz baja. «Sabía que algo andaba muy mal. Papá y mamá habían cambiado», no lloró. Me abrazó con una fuerza que me transmitió toda su comprensión y su amor incondicional. En ese momento, supe que nuestro vínculo no solo se había reconstruido, sino que se había forjado en algo mucho más fuerte e indestructible. Un mes después, convoqué a Ricardo a mi oficina. Entró con la cabeza gacha, sin la arrogancia que lo había definido. No era una reunión familiar, era una evaluación profesional. Le ofrecí un puesto, no en la junta directiva, ni siquiera en la gerencia. Le ofrecí un trabajo en el departamento de logística, en el almacén, comenzando desde el nivel más bajo. «Tu padre empezó cargando cajas», le dije, mi voz tranquila pero firme. Aprendió el valor de cada tornillo, de cada envío, antes de soñar con dirigir la empresa. Si alguna vez quieres volver a tener un lugar significativo aquí, empezarás de la misma manera, con un salario de nivel de entrada y sin privilegios. Te ganarás el respeto, tanto el de los demás como el tuyo propio. La decisión es tuya. Aceptó. Fue el primer atisbo de humildad que le había visto en años. Valeria no tuvo la misma capacidad de adaptación. Unas semanas después de la mudanza, me enteré a través de Alberto de que había dejado a Ricardo. La vida sin los lujos, sin el estatus social que tanto le importaba, aparentemente no era una vida que estuviera dispuesta a compartir con él. No sentí ninguna satisfacción al saberlo. Su partida fue simplemente la consecuencia lógica de una relación construida sobre la codicia. Eran socios en un imperio que resultó ser de arena, y cuando la marea subió, su alianza se disolvió. Su historia terminó no con un estallido, sino con el silencio de una puerta cerrándose, dejando a Ricardo solo para enfrentar las consecuencias de sus actos. Poco a poco, la casa de Coral Gables volvió a ser un hogar. Quité los muebles fríos y modernos que Valeria había comprado y saqué de los almacenes mis viejos tesoros, cada uno con una historia. El sonido del piano de cola volvió a llenar el salón, pero ahora era Sofía quien tocaba, no para una audiencia de extraños, sino para mí, mientras leíamos juntas en el sofá. Los fines de semana, ella venía a quedarse conmigo. Empecé a enseñarle los fundamentos del negocio, no desde los libros de contabilidad, sino desde las historias detrás de cada decisión, cada riesgo y cada triunfo que su abuelo y yo habíamos compartido. Vi en sus ojos la misma chispa de inteligencia y curiosidad que había visto en mi esposo hacía tantos años. El legado estaba a salvo. Ahora, los días transcurren con una paz que creí haber perdido para siempre. Ricardo va a trabajar cada mañana al almacén. Nuestra relación es distante, formal, pero existe. Quizás, con el tiempo, el respeto que está aprendiendo a tener por el trabajo le enseñe a respetarse a sí mismo y, eventualmente, a los demás. No sé si alguna vez podremos recuperar lo que perdimos, pero ha dado el primer paso en un largo camino. Yo,
Por mi parte, he encontrado un nuevo propósito. Dirijo la empresa con la sabiduría de mis años y la energía de una segunda oportunidad, asegurándome de que los cimientos que construimos sean más fuertes que nunca. A veces, por la noche, me siento en el despacho, en la silla de mi esposo, y miro la foto que lo empezó todo. Ya no siento el peso de la soledad, sino la serena compañía de su memoria. No busqué venganza, busqué justicia. Y al hacerlo, no solo recuperé mi vida, sino que redescubrí la fuerza que siempre había estado dentro de mí. La mujer que había construido un imperio no podía permitir que éste se convirtiera en su tumba. En cambio, lo convirtió, una vez más, en su hogar. Y en esa verdad, finalmente, encontré mi paz. Al mirar atrás a todo lo que sucedió, comprendo que la lección más profunda no tiene que ver con el dinero ni con el poder. Tiene que ver con la voz. Durante meses permití que la mía se apagara, ahogada por el dolor de la pérdida y la cruel condescendencia de mi propia familia. Me convertí en un fantasma en mi propia vida, una sombra que se deslizaba por los pasillos de una casa que yo misma había llenado de risas y recuerdos. Lo que aprendí, en la soledad de ese despacho, es que nuestra dignidad no es algo que otros puedan quitarnos. Es algo que nosotros a veces dejamos de reclamar. La batalla más grande que libré no fue contra mi hijo, sino contra el silencio que yo misma había aceptado como mi nueva realidad. Y recuperar mi voz fue la victoria más dulce de todas. La frase que mi hijo me lanzó aquella noche, tendrás que rogarme por cada centavo, fue diseñada para romperme, para convertirme en una mendiga dependiente de su voluntad. Pero lo que él no entendió es que el verdadero poder no reside en una cuenta bancaria o en un poder notarial. El verdadero poder está en los cimientos que construyes a lo largo de tu vida. Él creía que su poder era absoluto porque controlaba el dinero, pero mi poder, el que construí junto a mi esposo con cada decisión, cada sacrificio y cada noche en vela, estaba grabado en el alma misma de esa empresa. Él jugaba con las reglas del presente. Yo, en cambio, invoqué las leyes inmutables del pasado, las que él, en su arrogancia, había olvidado por completo. Esta experiencia me enseñó una verdad dolorosa sobre la familia. A veces, el amor no es suficiente. A veces, para proteger lo que amas, debes establecer límites firmes, incluso si eso significa arriesgarte a romper los lazos que te unen. Mi decisión de despojar a Ricardo de su poder no nació de la venganza, sino de la necesidad. Era la única manera de detener su caída en la codicia, y quizás darle la oportunidad de encontrar el camino de regreso a la humildad y al respeto. No sé si nuestra relación sanará por completo, pero al obligarlo a empezar de cero, le ofrecí algo más valioso que el dinero, la oportunidad de reconstruir su propio valor, ladrillo a ladrillo, como lo hizo su padre antes que él. Nunca subestimen la fuerza que se encuentra en la quietud. Mi respuesta a la traición no fue un grito, sino un plan silencioso tejido en las madrugadas. Mientras ellos dormían, creyéndose victoriosos en su ruidoso mundo de fiestas y lujos, yo trabajaba en el silencio, desempolvando la verdad. El mundo a menudo nos dice que para ser escuchados debemos gritar más fuerte, pero a veces la estrategia más poderosa es observar, escuchar y esperar el momento preciso para actuar. La sabiduría que viene con los años no es solo un cúmulo de recuerdos, es un arsenal de paciencia y estrategia. Mi silencio no era debilidad, era mi arma cargándose. Si mi historia resuena contigo, si alguna vez te has sentido invisible, ignorado o menospreciado por aquellos que deberían amarte más, quiero que sepas esto. Dentro de ti reside una fuerza que quizás has olvidado. No permitas que nadie, ni siquiera tu propia familia, defina tu valor o borre tu historia. Busca en tu pasado, en tus logros, en las batallas que ya has ganado. Todos tenemos una cláusula de cofundador, escondida en alguna parte de nuestra vida, una fuente de poder única que nos pertenece. Encuéntrala, reclámala. Tu voz merece ser escuchada, y tu vida te pertenece solo a ti. Al final, mi lucha no fue solo por mí, fue por Sofía. Fue para asegurarme de que el legado que le dejaríamos no fuera uno de codicia y traición, sino de integridad, resiliencia y respeto.
El mejor regalo que puedo darle ahora no es un libro de cuentos de hadas, sino la verdad de que una mujer puede reconstruir su mundo, sin importar cuántas veces intenten derribarlo. Le estoy enseñando que el verdadero patrimonio no se mide en acciones o propiedades, sino en la fortaleza del carácter y en la capacidad de defender lo que es justo, sin importar el costo. Ese es el legado que perdurará. Mi viaje ha sido largo y doloroso, pero me ha devuelto a mí misma. Y ahora te pregunto a ti, ¿alguna vez has tenido que luchar para que tu propia familia te viera y te escuchara de verdad? Comparte tu historia en los comentarios. Leerte me hará sentir menos sola en este camino. Y si estas palabras te han tocado de alguna manera, suscríbete al canal y acompáñame. Juntos podemos demostrar que nunca es demasiado tarde para reclamar la vida que nos merecemos.